Dice la leyenda que fue torturado en un recipiente de aceite hirviendo, pero se salvó milagrosamente. Era uno de los hijos de Salomé, quien probablemente era hermana de María, la madre de Jesús. Creció en Galilea y era socio de su hermano. Él y Andrés fueron discípulos de Juan el Bautista. Su evangelio tiene datos exclusivos que los demás no tienen. Él es el único que cuenta las bodas de Caná de Galilea, la conversación de Jesús con Nicodemo, la historia de la samaritana, la resurrección de Lázaro, cómo Jesús lavó los pies a sus discípulos y la enseñanza maravillosa de Jesús acerca del Espíritu Santo que se encuentra extendida por los capítulos 14 al 17. Hoy haremos un breve resumen de la vida de Juan. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de empezar con este video, te invito a que te suscribas para así llegar a los 500 suscriptores, que es nuestra meta por el momento. Y si ya sos parte de esta comunidad, dale like y compartilo. Bendiciones. En el comienzo del Evangelio de Juan, tenemos la información de que vivió por mucho tiempo después del comienzo de la era cristiana. Sus epístolas revelan que alcanzó una posición influyente en el mundo cristiano y poco antes de la destrucción de Jerusalén se radicó en Éfeso, en Asia Menor. En esta ubicación estratégica se desempeñó como pastor de la iglesia en Éfeso y mantuvo una relación especial con las demás iglesias en la región, como sabemos por sus cartas a las 7 iglesias en Asia. Casi todos los otros apóstoles sufrieron una muerte violenta, mientras que Juan murió pacíficamente en Éfeso a una edad avanzada, alrededor del año 100 después de Cristo. En los años finales de la vida de Juan, se cree que mientras vivía en Éfeso, María, la madre de Jesús, vivió allí con él durante algunos años. Nicéforo, en su historia eclesiástica, dice que Juan se quedó en Jerusalén y cuidó a María como un hijo hasta el día en que ella murió. Sin embargo, esta tradición tiene menos peso que aquella que sostiene que María fue llevada a Éfeso y que murió en ese entonces hasta los tiempos de Trajano. Mientras vivía en Éfeso, Juan fue exiliado a Patmos, a una colonia penal cerca de la costa de Turquía. Eusebio lo confirma en el capítulo 18 y cito: según las primeras tradiciones, el texto sagrado del libro de Apocalipsis le fue dado a Juan mientras estaba en la cueva que hoy se conoce como la cueva de Apocalipsis, que ahora estaba oculta debajo del edificio del monasterio de Apocalipsis. Un escrito apócrifo de fecha considerablemente posterior al libro de Apocalipsis, atribuido a la mano de Prócoro, discípulo de Juan, ofrece algunos detalles acerca de la permanencia de Juan en Patmos. El documento lleva el título de Viajes y Milagros de Juan el Teólogo, apóstol y evangelista, documentado por su discípulo Prócoro. Probablemente data del siglo X. Algunos estudiosos, sin embargo, lo ubican en el siglo IV y otros tan tarde como en el siglo XIII. Todas las tradiciones locales de la isla se derivan de este texto, que contiene un relato prolongado acerca de cómo escribió Juan su evangelio en Patmos. Esta tradición se difundió ampliamente desde el siglo XI en adelante, pero en la actualidad solo podemos tomarla con enorme escepticismo. El mismo texto también relata los milagros que realizó Juan antes de su llegada a Patmos, las dificultades con las que se encontró en la isla y el éxito final de su apostolado. Y en particular contiene un relato acerca de cómo Juan entró en conflicto con un mago pagano de nombre Quinops, a quien con el tiempo venció. Desde el siglo IV después de Cristo en adelante, Patmos se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación en el mundo cristiano. Pero desde el siglo VII en adelante, Patmos fue quedando al margen como la mayoría de las islas del Egeo.
porque este fue el periodo del fortalecimiento del Islam y una época de grandes batallas entre árabes y bizantinos. Una de las historias más interesantes acerca de Juan está registrada también por Eusebio y Cito. También por esta época el discípulo amado de Jesús, Juan el apóstol y evangelista, que todavía vivía, lideraba a las iglesias en Asia después de regresar de su exilio en la isla, con posterioridad a la muerte de Domiciano, que todavía vivía hasta esa fecha. Puede demostrarse por la palabra de dos testigos. Estos guardaban la sana doctrina en la iglesia y por lo tanto pueden ser considerados dignos de crédito, y se trata de Ireneo y de Clemente de Alejandría. El primero de ellos, en el segundo libro contra las herejías, escribe lo siguiente: y todos los presbíteros de Asia, que habían sido ordenados por Juan, el discípulo de nuestro Señor, testifican que Juan se lo había entregado, porque continuó con ellos hasta los tiempos de Trajano. Y en el tercer libro de la misma obra muestra lo mismo con las siguientes palabras: pero también la iglesia de Éfeso, que había sido fundada por Pablo y donde Juan continuaba residiendo hasta los tiempos de Trajano, es testigo fiel de la tradición apostólica. El relato bíblico acerca de Juan termina con las 7 cartas a las 7 iglesias que se mencionan en los 2 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. San Agustín relata que Juan predicó a los partos, quienes vivían en las fronteras de lo que ahora es Rusia e Irán, y cerca de las regiones orientales de Turquía. Tertuliano dice que Juan estuvo con Pedro en Roma y que por un tiempo su vida estuvo en peligro. Dice la leyenda que fue torturado en un recipiente de aceite hirviendo, pero se salvó milagrosamente. La anécdota no parece tener mucho fundamento en datos históricos, pero la iglesia de San Giovanni parece haber sido construida en ese lugar en Roma en honor a la liberación del apóstol. También hay una tradición de que en Roma intentaron envenenar a Juan, pero que cuando él levantó la copa, el veneno desapareció en la forma de una serpiente. Por eso el símbolo católico romano para este apóstol es una copa con una serpiente que se asoma de ella. Mientras estuvo en Éfeso, Juan escribió su evangelio. Eusebio describe las circunstancias y cito: el cuarto de los evangelios fue escrito por Juan, uno de los discípulos. Cuando recibió ánimo de parte de sus compañeros discípulos y de los obispos, dijo: ayunen conmigo durante 3 días, y lo que les sea revelado a cualquiera de nosotros, compartámoslos uno con otros. Esa misma noche le fue revelado a Andrés, uno de los apóstoles, que Juan debía escribir en su propio nombre y que ellos darían su respaldo. San Jerónimo escribió varios párrafos acerca de Juan, sugiriendo que el apóstol escribió el Evangelio en contra de la herejía de Cerinto. Vale la pena leer la cita completa de San Jerónimo. Juan, el apóstol a quien Jesús amaba más, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, el apóstol a quien Herodes decapitó después de la pasión de nuestro Señor, es con toda certeza quien escribió un evangelio a pedido de los obispos de Asia en contra de Cerinto y de otros herejes, y especialmente en contra de los dogmas florecientes de los ebionistas, quienes sostenían que Cristo no había existido antes de María. Eusebio relata que Juan fue liberado de Patmos y que regresó a Éfeso. Después de que Domiciano reinara durante 55 años y que Nerva subiera al trono, el Senado romano decretó que se revocaran los honores de Domiciano y que aquellos que hubieran sido injustamente desterrados volvieran a sus hogares y que se les restituyera sus bienes. Esto es lo que sostienen los historiadores de la época. Fue entonces cuando el apóstol Juan regresó a su destierro de Patmos y reinició su permanencia en Éfeso, según una antigua tradición de la iglesia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Tienen peso las tradiciones de los historiadores para construir un relato fidedigno? De los datos de este video, ¿cuál te pareció más interesante? ¿Tenías conciencia que Juan tiene conocimientos exclusivos que los demás evangelistas no tenían? Deja tu opinión en la caja de comentarios, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Este canal se llama Hacer Palabras y Hechos.